Buenos días a todos. Qué bueno ver bastante caras acá hoy. Qué bueno. Bueno, muchas veces preguntamos a Dios por qué. ¿Alguna vez preguntaste a Dios por qué? Todos los días. Bueno, a veces vamos a leer, sabemos que hasta nuestro Señor Jesús citó el Salmo 22 y preguntó por qué me has abandonado. Tal vez cuando estaba en su parte más humana, enfrentando la muerte, preguntó eso. Pero fue un paso previo a su victoria. Vamos a empezar leyendo en Apocalipsis capítulo 5, que trata de hablar de este tema con lenguaje muy simbólico. En Apocalipsis 5, en su visión, Juan ve un rollo que está completamente sellado con 7 sellos y no lo puede abrir. Y no hay nadie en el universo con el poder suficiente para abrirlo. Entonces dice en versículo 4, yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores más, pues el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido y puede abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Entonces, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, vi un cordero. Estaba de pie, pero se veía que había sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Al que el cordero fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En cuanto tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del cordero. Todos tenían arpas y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo, y cantaban este canto nuevo. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Y derramando tu sangre, remiste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Acá, en símbolos, Juan escucha que un león ha triunfado. Un león que es símbolo de la fuerza. El león es el animal, el rey de la selva, ¿no es cierto? Pensamos en león y pensamos en un ser invencible. Pero lo que él ve es un cordero de pie, con la apariencia de haber sido sacrificado. Con esa combinación de símbolos, Juan dice que el poder de Dios no es como el poder de los hombres. Que la fuerza de Dios a veces pasa por acontecimientos que los hombres no podemos imaginarnos. Que la cruz de Cristo, porque compró para Dios personas de todas las naciones, es lo que le dio el derecho de ser rey y recibir toda la honra. Ese león tiene toda la fuerza, está de pie, aunque había sido sacrificado. Muchas veces preguntamos por qué, y sabemos que Jesús también en su humanidad lo preguntó, aún sabiendo que iba a vencer la muerte, porque estaba sufriendo por un momento grande. El versículo de hoy en Romanos 8 habla de la victoria en medio del sufrimiento, pero en realidad eran 2 versículos que yo había puesto. Uno es el Salmo 44, 22 y 23, que dice, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como abejas para el matadero. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, despierta. Este salmo, que es el 44, es de una persona creyente
no sabemos en qué momento, pero en el Salmo habla de cómo Dios ha acompañado a Israel en las batallas, le ha dado victorias muchas veces, pero que ahora solamente están con derrotas. Ahora están dispersados en relaciones. Y preguntan por qué. ¿Por qué? O sea, saben que Dios es Dios y si uno lee el Salmo, dice, hemos sido fieles en este momento en la historia, porque muchas veces uno piensa que Israel va a la cautividad por ser idólatra, pero lo que dice este Salmo es no hemos sido idólatras en este momento de nuestra historia, igual estamos dispersados entre relaciones. Entonces, uno a veces cuando está haciendo el bien, pregunta, ¿por qué me pasa esto? Entonces, vamos a ver donde Pablo cita este salmo, el Salmo 44, 22, en Romanos 8. En Romanos 8. Y voy a empezar leyendo en el 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, lo destinó desde el principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde el principio, también los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. Todo esto se da como un hecho dado. Los destinó desde el principio, los llamó. Hay momentos que nosotros sentimos ese llamado, los hizo justos. Eso sucede cuando sentimos el llamado, nos sentimos pecadores, nos arrepentimos, vamos para hablar con alguien con respecto a la fe, decidimos bautizarnos para ser justificados, tener los pecados borrados. Y por último, los glorificó. Eso está hablando de lo que sería el cielo. El cielo ya es un hecho dado. Desde el momento que Dios nos salva, tenemos la gloria como ya hecho. Nos glorificó. Si somos fieles hasta la muerte, vamos a recibir el reino, la corona de la vida. Entonces, todo eso no significa que en el medio no haya problemas. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades o la persecución o el hambre o la falta de ropa o el peligro o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Yo creo que Pablo, pensando en el Salmo 84, de una persona que quería hacer el bien, que estaba sufriendo injustamente, estaba pensando en esa experiencia, en el Salmo, pero
Él tenía una respuesta que el salmista no tenía. El salmista había vivido siglos antes, no sabemos en qué siglo, cuando escribió acerca de su vida recta, que a pesar de su vida recta tiene sufrimientos, pero Pablo dice que si uno está con el amor de Cristo, estas cosas no pueden separarlo. En el 37, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. A veces la respuesta al por qué es que me está pasando porque soy fiel a Jesús. Y a cada uno le corresponde preguntarse si el mal momento que estoy viviendo es justamente porque soy cristiano o porque vivo en un mundo difícil o porque me he portado mal. Tenemos que preguntarnos eso. El apóstol Pedro nos da un consejo al respecto en Pedro capítulo 3. 3:13. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Ahora yo leo eso y pensé, en realidad muchas personas me pueden hacer mal, aunque trate de hacer bien. O sea, en el mundo que vivimos, por ahí la persona tiende a responder bien con el bien, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos el bien, nos hacen el bien. Entonces, es más bien una pregunta retórica que nos está buscando respuesta. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Pero aun si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes, no tengan miedo a nadie ni se asustan, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Bien. Entonces, Pedro dice que podemos sufrir por hacer el mal, puede llegar a pasar, pero podemos llegar a sufrir por hacer el bien, por seguir a Jesús, y esto es algo para honrar a Cristo en el corazón. Entonces, ahora, esta idea de que vamos a estar enfrentando problemas toda la vida, es algo que Jesús advirtió en los evangelios cuando él llega a un punto en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y pregunta qué dice la gente que soy yo, y la gente piensa que es un profeta y los apóstoles dicen que es el Mesías. Vamos a leer la respuesta de Jesús en Lucas 9. ¿Y ustedes quién dicen que soy?, le preguntó Jesús a los apóstoles. Pedro respondió, eres el Mesías de Dios. Pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie y les dijo, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Los van a matar, pero al tercer día resucitará. O sea, uno vuelve a lo que vimos en el Apocalipsis. El cordero sacrificado, que es el león, muere, pero resucita. Muestra el poder de Dios cuando vence la muerte. Después sigue. Después les digo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo,
cargue con su cruz cada día y sígame. Lo que rescató Lucas, que no está en Marcos y Mateo, es la idea de cargar con la cruz cada día. Y eso es algo que significa obedecer diariamente, se plantea nuestra relación con Jesús como seguidores, como cada situación en que estamos, cada día. Cargar con la cruz no significa necesariamente sufrir físicamente. Sí significa obedecer. O sea, la obediencia de Jesús en la cruz era el punto culminante de lo que sería obediencia. Y uno piensa en la vida de Jesús como un hombre que siempre vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Y yo pienso, seguramente disfrutaba de la vida más que nosotros, la vida humana física, porque no cargaba con pecados. Entonces, aceptar, ser obediente hasta el punto de aceptar la muerte en la cruz, es una obediencia que iba en contra de su voluntad. Entonces, cuando nos dice que carguemos con la cruz cada día, significa que cada día vamos a encontrar situaciones en que no queremos hacer lo que Dios quiere. Así de simple. Entonces, al aceptar hacer lo que Él quiere, estamos cargando con la cruz. Después dice, porque si el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda la vida por causa mía, la salvará. Entonces, lo mismo que pasaba con el Mesías, iba a pasar con sus discípulos. El Mesías iba a morir y resucitar. El discípulo que carga con su cruz salva la vida. En Lucas y en Marcos dice, el que pierde vida por mi causa, lo salvará. En Mateo 16 dice, el que pierde la vida por mi causa, la encontrará. Y creo que ese término, la encontrará, es un detalle importante que rescatar. No es solamente la idea de que encontramos la vida eterna cuando nos salvamos, sino que encontramos lo que es la vida realmente, la vida auténtica, la vida eterna en el día a día, cuando aprendemos a obedecer. Porque nosotros, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo es Dios presente en nosotros, que nos permite dirigirnos a Dios llamándolo Abba, Padre. Y ese Abba, Padre, es la forma muy íntima en que un bebé, un chico, se dirigía al Padre. También en Romanos 8 dice, podamos clamar a Dios, Padre. Y cuando dice clamar, ustedes que tienen hijos, cuando su hijo quiere algo, ¿cómo lo pide? ¿Qué significa clamar? A veces pataleando, ¿no es cierto? Lo quiere y lo insiste. Entonces, gracias a que tenemos el Espíritu del Hijo en nuestras vidas, que nos regala Dios cuando nos perdona los pecados y nos da otra vida, podemos llamar a Dios Padre o Papá o Abba, y Él nos da la fuerza para obedecer. No solamente nos sigue perdonando cuando pecamos y bautizarnos, sino nos da la fuerza para que su espíritu nos va cambiando para ser más como Jesús, para ser a Jesús como discípulo. Entonces, parte de cargar con la cruz para recibir la vida es el hecho de que vamos a poder seguir el ejemplo del Hijo que fue a la cruz. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a obedecer, aún en medio de los momentos que estamos sufriendo, aún cuando estamos preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Entonces, ahora, seguramente todos estamos en esa situación.
Yo creo que todo nos cuesta en alguna situación, en el día a día, obedecer, hacer lo que Dios quiere. Vamos a intentar cada vez más dirigirnos a Dios en oración como Padre, pidiendo que, por favor, Padre, escúchame, dame la fuerza para ser tu hijo, tu hija, vivir como vos querés, amar a mi enemigo, perdonar, dar cuando no queremos dar, saber que me das fuerza para hacer más de lo que yo puedo hacer y agradecer que nos da esa capacidad. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias que a veces sentimos como perseguidos, como tratados como ovejas llevadas al matadero, como decía este salmo, dice en Romanos, pero sabemos que en medio de estas situaciones podemos confiar en Jesús como Señor, podemos pedirle que nos ayude hacia adelante a obedecer como Él fue obediente y mostrar su fuerza, la fuerza de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Pedimos esto en nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.